Buenos días, doctor. Muy buen día, ¿cómo han estado? Buen día. Ustedes me dicen si podemos iniciar. Bueno, podemos iniciar entonces la exposición. Básicamente vamos a hablar los aspectos más relevantes de lo que es el síndrome escrotal agudo. Yo quisiera que ustedes, espero, hayan revisado la conferencia, la charla, pero voy a hacer un resumen. Eh, del... ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. ¿Sí me escuchan? Bueno, voy a hacer, más que pasar la exposición, de nuevo voy a hacer un resumen de los me perdona si estoy un poquito congestionado. Voy a hacer un resumen de lo que implica el conocimiento de lo que es el síndrome escrotal agudo, su diagnóstico diferencial y la importancia del manejo oportuno y de hacer un diagnóstico oportuno de la patología, tener claridad en cuanto al diagnóstico y a su manejo. Esos son los objetivos básicos de este tema. Perdón, el síndrome escrotal agudo es denominado como síndrome escrotal agudo para caracterizar un estado clínico con manifestaciones, como lo dice el término, agudas, de un proceso agudo de manifestaciones a nivel inguinoescrotal. Básicamente está caracterizado por la presencia de un cuadro de dolor, es quizá el síntoma más importante, dolor, un proceso de dolor, de sensación o origen de masa escrotal, la presencia de tumefacción, dolor, en muchas ocasiones calor en un paciente que clínicamente estaba bien y de una manera muy aguda, como lo denomina su cuadro, inicia a presentar un cuadro escrotal muy localizado, con diferentes características, pero que evidencia los efectos generales de masa, calor, y ante todo dolor testicular, lo que lleva a plantear pues un diagnóstico diferencial muy oportuno, muy rápido. Ese síndrome escrotal agudo tiene básicamente varias patologías a tener en cuenta, dependiendo del grupo de edad, dependiendo de la evolución, dependiendo de los antecedentes del paciente y dependiendo de las características perdón, que tenga al examen físico, del cuadro clínico que sea evidente en ese momento. Dentro de esos síndromes tenemos que considerar primero, quizá el más importante, que es la torsión testicular, lo que se llama el síndrome escrotal agudo por torsión testicular. Ahora nos referiremos a ella. Segundo cuadro clínico a tener en cuenta es la torsión del apéndice testicular, o lo que se llama una pseudotorsión, que no se puede considerar como una torsión de riesgo, pero que produce un cuadro de síndrome escrotal agudo muy parecido al de la torsión, aunque con menos manifestaciones clínicas, por lo menos menos agudas. El tercer cuadro clínico es la epididimitis o la orquiepididimitis inflamatoria, que puede tener un origen bacteriano o puede tener un origen post-trauma, pero en su mayoría se debe a orígenes bacterianos, que ahorita nos referiremos también a ella. La otra patología es el tumor testicular, en sus manifestaciones
que siendo un cuadro considerado como evolución no aguda, sino un cuadro pues insidioso, crónico de crecimiento, puede presentarse como un síndrome escrotal agudo, aunque no es lo más frecuente, pero lo puede presentar cuando los tumores testiculares sangran o hacen focos de hemorragia localizada y se presentan con dolor. La otra consideración, ya lógicamente de escroto agudo, pues es el trauma, donde pues ya lógicamente va a existir la historia clínica, perdón, la historia clínica de un trauma, lógicamente un proceso inflamatorio directo asociado a algún golpe o algún tipo de situación muy similar que ha condicionado la respuesta aguda. Bajo esas definiciones, el síndrome escrotal agudo entonces plantea para los médicos usualmente en los servicios de urgencia. Lo vamos a ver entonces los pacientes consultando a los servicios de urgencias por la presencia entonces de un cuadro agudo de 1, 2, 3 horas de evolución en el cual el paciente estaba bien y llega con un dolor testicular progresivo, generalmente intenso, muchas veces demasiado intenso, asociado a cambios ya sea inflamatorios, a cambios de calor, rubor, no todos, no todos los síndromes, pero sí cambios en el tamaño del escroto, la presencia de calor, rubor, un dolor intenso o la presencia de un efecto de masa, sea sólida o una masa de aspecto líquido, que generalmente se debe a un hidrocele agudo formado por la respuesta inflamatoria o formado por el cambio en el drenaje linfático venoso circulatorio, que son los primeros cambios que ocurren en los casos de la torsión testicular. Es muy importante entonces, como siempre insistimos, que en el escroto agudo haya una muy buena historia clínica. Lo importante para ustedes, como médicos de los servicios de urgencia, es tener una claridad en el diagnóstico, porque el hecho de hacer un diagnóstico incorrecto puede tener implicaciones fisiológicas, funcionales para el paciente y médico-legales también delicadas. Pero ante todo, pensando aquí en el paciente, pues lógicamente se necesita de una muy buena historia, un conocimiento del escroto agudo para lograr establecer la prioridad de esa urgencia, la prioridad de ese escroto agudo, si ese escroto agudo es un escroto quirúrgico o no lo es quirúrgico, si ese escroto agudo implica un cambio circulatorio de riesgo, como el caso de la torsión, si ese escroto agudo implica un cambio de riesgo tumoral, como es el tumor, o si ese escroto agudo implica lo contrario, un manejo no quirúrgico, no intervencionista, que puede agravar la condición, implica un manejo antiinflamatorio, antibacteriano, antibiótico, para prevenir la atrofia o las complicaciones que pueda generarse de un testículo lesionado en su funcionabilidad. Entonces, esa es la importancia. Ustedes deben establecer primero una maravillosa historia clínica. Yo sigo insistiendo en la importancia que tiene para los médicos la historia clínica. Siempre he dicho que pueden haber muchos exámenes. Uno puede tener una resonancia magnética de testículo ya, uno puede tener ecografías Doppler de alta resolución, uno puede tener gamografías de flujo, uno puede tener Doppler de alta potencia, uno puede tener muchos estudios y exámenes, pero el diagnóstico de escroto agudo es un diagnóstico de conocimiento de la patología y de, ante todo, una alta sospecha por una buena desarrollo de diagnóstico con una semiología genital adecuada. Entonces se hace muy importante elaborar una historia clínica adecuada. Esa historia clínica está fundamentada, primero, pues lógico, en la edad del paciente. No es lo mismo un escroto agudo en un paciente de
de 10 años, de 12 años, de 8 años en un niño o en un adolescente que en un hombre de 20 años o en un hombre de 30 años o en un hombre de 50, 60 años o más. Cada una tendrá una prioridad en el diagnóstico. De igual manera tendrá unas características clínicas diferentes. Entonces, a considerar primero, la edad del paciente, su historia clínica, cómo desarrolló el escroto agudo, qué tiempo de evolución. Una gran pregunta es tener presente que no es igual que el escroto agudo esté desde el día anterior, no es igual que el escroto agudo ha aparecido hace una hora, y no es igual que el dolor sea muy mínimo, muy leve, solo a la palpación, no es igual a que el paciente tenga un dolor intenso, espontáneo, intenso, sin siquiera recibir la palpación. No es igual que el paciente tenga disuria, tenesmo, fiebre, síntomas urinarios asociados, o hematuria, orina turbia, fétida. No es igual que el paciente haya tenido una historia de un trauma testicular reciente esa semana anterior o los días anterior. Sí, no es igual. No es igual que el paciente tenga una historia clínica de infecciones urinarias, de sondeos, de paso de sondas, de instrumentación urológica como cistoscopias, dilataciones uretrales, pacientes que hayan recibido cirugía uretroprostática como prostatectomía, cirugía del cuello vesical, es decir, que haya recibido por lo menos en el último mes, especialmente, sondeos o manipulación urológica, porque esto favorece a las infecciones urinarias y a las orquiepidemitis bacterianas secundarias. Un aspecto muy importante a tener en cuenta son los escrotos agudos, las orquiepidemitis, y en especial la epidemitis de tipo bacteriano asociada a ITS, a enfermedad e infecciones de transmisión sexual. Entonces va a ser muy importante tener presente los síntomas asociados que puedan hablar de una infección de transmisión sexual en ese paciente asociado a una orquiepidemitis o a un escroto agudo, como es la disuria, la secreción uretral, el dolor, el que manche el interior con alguna secreción, el que el paciente en los últimos 2 o 3 semanas haya tenido algún tipo de secreción uretral o úlceras en el pene o alguna condición que pueda estar asociada y haga sospechar la posibilidad de un proceso testicular agudo inflamatorio secundario a alguna infección de transmisión sexual que no ha recibido el tratamiento adecuado. Es muy importante en la historia clínica consignar entonces la magnitud del dolor, la evolución del dolor y los síntomas como son, lo repetimos, disuria, fiebre, secreción uretral, historia de traumas. ¿Sí? Usualmente es muy importante tener presente las horas del dolor, si ese dolor se originó, como lo repetimos, el día anterior, en la mañana, en la madrugada, o se originó después de realizar alguna actividad deportiva o actividad sexual, o si ese paciente ha tenido historia clínica de un dolor testicular de pronto no tan agudo como el que tenga en ese momento en el cuadro clínico, pero sí de tener historia de orquialgia, de tener historia de epidemitis o tener historia de que 1 o 2 veces al año, especialmente los niños entre los 5 y los 12 años, que hacen orquialgias y dolor testicular. Deben considerar que existe el síndrome o el estado de dolor testicular en los pacientes adolescentes que empiezan a tener un desarrollo hormonal importante en su testículo y que pueden, lo que se ha llamado, como decirlo, la orquialgia del crecimiento. Lo mismo cuando empieza a haber actividad hormonal, que empieza a tener dolor mamario en muchos varones adolescentes. Y en esta condición puede haber algunos pacientes que pueden tener discretas orquialgias muy sencillas, muy leves, pero que no conforman el escroto agudo. Pero también pueden haber pacientes que están haciendo pseudotorsiones o ya han
intentado, digámoslo así, desarrollar el cuadro clínico de una torsión testicular que no se hace completa, pero que posteriormente se hace completa. Entonces, algunos pacientes hay que preguntarles si han tenido una historia de orquialgia o dolores parecidos en el pasado, por lo menos en el último año. Bueno, bajo todas estas condiciones, entonces siempre insistimos en la importancia de una maravillosa historia clínica, edad, ocupación, factores precipitantes del dolor, tiempo de evolución del dolor. Un dato muy importante en los síntomas asociados es la presencia de síntomas digestivos, ante todo porque recuerden ustedes que los cuadros isquémicos testiculares, en el caso de la torsión del apéndice testicular, que no es isquémica, pero que produce una respuesta inflamatoria, y la torsión testicular aguda, sea intratesticular, intravaginal o extravaginal. Esos cuadros de torsión son cuadros isquémicos que generan un dolor reflejo vagal por tracción del cordón, por rotación del cordón, y están asociados frecuentemente a la presencia de síntomas digestivos, como son la náusea, el vómito, la emesis, la sensación de dolor y ganas de vomitar en los pacientes que tienen un cuadro clínico de torsión. Deben ustedes recordar también en la historia clínica que el dolor dentro de la semiología también inguinoescrotal, la litiasis urinaria del uréter distal cobra un lugar importante. Ustedes pueden recibir pacientes con un cuadro de dolor testicular. No siempre la litiasis se va a manifestar. Ahora revisamos esa partecita de lo que es la torsión. Perdón, no siempre la litiasis se va a presentar como un cuadro siempre de hematuria, de cólico intenso. Algunos pacientes con litiasis del uréter inferior, del uréter distal o del uréter submucoso que ya está a punto de expulsarse, pueden tener un cuadro de dolor inguinoescrotal agudo referido, como ellos lo dicen, hacia el testículo, con la presencia de hematuria macromicroscópica, lituria, expulsión de arenillas o la presencia asociada de emesis. Entonces tengan presente que en el escroto agudo pueden haber dolores referidos también que vienen de la vía urinaria por la inervación que tiene músculo cutánea, la inervación también que tiene el cordón espermático de las estructuras retroperitoneales y que van a producir un reflejo vagal y un reflejo irradiado hacia la zona inguinoescrotal. Bueno, bajo todos esos planteamientos que hemos hecho, entonces vamos a describir las patologías más asociadas al síndrome escrotal agudo. La más importante en cuanto a su connotación como urgencia quirúrgica y el pronóstico que pueda tener es la torsión testicular. Ustedes saben que el testículo hace un descenso, que el testículo está formado en la cresta genital del embrión hacia la sexta semana de vida embrionaria. La cresta genital en el embrión, en su parte posterior, prolifera. Esa cresta genital, ya en una estructura diferenciada masculina, empieza a producir testosterona. Esa testosterona mesenquimal empieza a estimular que la célula de Leydig testicular vaya produciéndose más y más testosterona, y que una estructura de origen mesenquimal como el gubernaculum testis, que es más como una especie de músculo, vaya produciendo una tracción a través de la parte posterior del embrión y vaya haciendo que se vaya el testículo descendiendo, arrastrando peritoneo y vaya introduciéndose por el canal inguinoescrotal hasta fijarse en el testículo. Ese gubernaculum testis o tejido embrionario recibe la influencia de la testosterona y él va a hacer que el testículo vaya descendiendo por el canal, abra el canal inguinal, pase del anillo profundo al canal inguinal, se inserte en el escroto y allí insertado permanezca fijo. En el momento en que el testículo hizo su descenso y arrastró la túnica vaginal, al arrastrar la túnica peritoneal,
se convierte esta túnica peritoneal en la túnica vaginal del testículo. Esa túnica vaginal debe ser obliterada o cerrada en el anillo profundo, lo que se llama el conducto peritoneo vaginal o de Nuc. Ustedes ven que muchos niños al nacer tienen un poquito de hidrocele, normalmente, que nosotros lo consideramos normal hasta el año de edad. Los niños nacen un poquito con las bolitas, digámoslo así, llenitas, un poquito de agua, y se debe a que apenas el conducto peritoneo vaginal, es decir, ese arrastre que hizo el testículo, el gubernáculo, se trajo un peritoneo hasta abajo, hasta el escroto, y se insertó ese peritoneo, que es lo que forma finalmente la túnica vaginal del testículo, debe obliterarse a nivel del anillo inguinal. Entonces ese líquido que alcanzó a quedar ahí es lo que forma el hidrocele del recién nacido, que son como una agüita, boluditos, así redonditas, pero ese hidrocele se va usualmente reabsorbiendo solito, y hacia el año de edad el hidrocele debe estar reabsorbido. Después del año de edad, cuando ese hidrocele persiste y la mamá manifiesta que el niño a veces presenta un escroto grande, un escroto como con líquido, lo dice ella, y que hay días que se lo ve normal, se debe al paso de líquido por el conducto peritoneo vaginal o de Nuc permeable, y se hace necesario después del año de edad cerrarlo. Pero tiene gran importancia entonces conocer que cuando el testículo desciende, va por el conducto peritoneo vaginal, baja dirigido por el canal inguinal a través del gubernáculum testis, que está en la parte inferior, y él viene y se fija al rafe escrotal y queda fijo allá. Pero el testículo, en el momento en que hace el cierre del conducto peritoneo vaginal y ante todo abajo en el escroto, el testículo hace el cierre del peritoneo, esa lámina peritoneal se engrosa y se debe cerrar, debe quedar muy ajustada en la parte inferior al testículo que quedó fijo. Entonces ese peritoneo debe quedar muy adherido a la túnica albuginea original del testículo. Es decir, ese peritoneo se convierte en la vaginal, pero debe quedar muy adherido, especialmente en la porción superior entre la cabeza del epidimo. Cuando ese peritoneo queda un poco amplio y la túnica vaginal queda constituida como una capa, pero no bien adherida, permite lo que se ha llamado el defecto de campana, de origen embrionario, que generalmente puede ser bilateral o lo es, y es que queda un segmento del epididimo y del cordón espermático colgando, digámoslo así, como una lámpara, y alrededor de él queda un espacio de túnica vaginal que permitiría teóricamente que el testículo, como una campanita, se rote, y se rote como, eh, un, como una lámpara, digamos, colgando, se vaya rotando en su eje, y le permite que la porción intravaginal del cordón espermático, que no quedó bien adherida a la túnica vaginal, se rote y haga un fenómeno de torsión testicular, que es lo que ocurre en la mayoría de las torsiones. Existe una torsión testicular de origen extravaginal, que ocurre es por los mesos entre el epidídimo y el testículo muy gruesos, pero son muy raras en los neonatos y son extremadamente raras, y hay que tenerlas como diagnóstico diferencial en los niños que nacen sin testículo o con testículos muy imperceptibles atróficos, lo que se ha llamado la torsión testicular neonatal intraembrionaria. Pero es un cuadro clínico ya más complejo y pues poco frecuente. Para ustedes tiene gran importancia es conocer lo que se llama el defecto en campana, que es muy fácil de entender, como se los explico, que es ese segmento de cordón espermático, 1 o 2 centímetros, 3 del cordón, que queda libre, que no queda adherido a la túnica vaginal, queda flotante y que puede en cualquier momento enrollarse. ¿Cuándo es ese momento? La clínica lo dice. La mayoría de torsiones testiculares isquémicas del cordón testicular, es decir, torsiones de tipo intravaginal, ocurren en los varones adolescentes, especialmente entre los 8, los 15 hasta los 20 años. Pero la curva más grande se presenta en los varones
entre los 10 y los 15 años. ¿Por qué razón? La lógica lo dice, porque teníamos un testículo fijo en el gubernaculum testis o no muy fijo. Tenemos un testículo con una túnica vaginal no muy adherida que permitió una malformación, digámoslo, una estructura no adecuada que se llama el defecto en campana congénito, es decir, es un testículo potencialmente posible de rotarse en su cemento intravaginal el cordón. Y ese fenómeno puede entonces fácilmente ocurrir a medida que el testículo aumente en tamaño y en peso. ¿Cuándo ocurre eso? En la pubertad. Entonces la torsión testicular de un niño de 4 años, 5 años, 6 años, 7, no va a ser lo más frecuente, aunque puede ocurrir. El cuadro clínico clásico va a ser de un adolescente, un joven de 8, 9, 10, 11, 12, 15 años, que empezó su pubertad y su testículo ya no es un testículo pequeño, sino que empieza a crecer en volumen, a producir espermatozoides, a tener actividad hormonal y a pedir un flujo sanguíneo más adecuado y lógicamente a pesar más. El momento en que el volumen testicular pasa de ser de 2 centímetros cúbicos a 5 centímetros a ocupar unos 15 centímetros cúbicos, 10, 8, en promedio 8, 10 centímetros cúbicos del adolescente. En ese momento ese testículo pesa mucho más y fácilmente se va a rotar en su eje. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando haya un estímulo al dartos, al cremaster, a las túnicas, al movimiento, atracciones del cordón. Y entonces viene la historia clínica clásica de la torsión. A ustedes les llega el paciente en las horas de la mañana, generalmente 8, 9, 10 de la mañana, el niño se levantó bien, desayunó, se fue al colegio y estando en el colegio le empieza un dolor testicular. Lo llevan al servicio de urgencias y encontramos un paciente con un escroto agudo, un testículo grande, con un más que tumefacto caliente, porque la torsión no es una infección, presentas un testículo grande con líquido, con un hidrocele agudo por la respuesta isquémica vascular y presenta un gran dolor y muchos de estos niños, presentan náusea por tracción del cordón y se genera un reflejo vagal. Lógicamente el niño no tiene por qué tener fiebre, no tiene por qué tener una infección urinaria, lo que está manifestando es un cuadro agudo originado en las horas de la mañana. Se asocia entonces las temperaturas bajas durante la madrugada que retraigan el cremaster y el testículo, el cordón, se asocian los estímulos sexuales, en los sueños, se asocia los niños que de pronto estuvieron haciendo el día anterior una práctica deportiva, fútbol o algo, donde hubo mucho movimiento. Y, como les digo, entonces va a ocurrir una torsión del testículo sobre su eje en un defecto de campana y el cordón va a ser encontrado enrollado sobre la túnica en el momento en que abrimos el escroto y la túnica vaginal para la exploración y encontramos un testículo que dependiendo de las horas de isquemia puede ser viable o puede ser no viable. Cuando nosotros encontramos en la exploración quirúrgica, como una de las fotos que ustedes tienen ahí, un testículo negro, digámoslo, prácticamente morado, isquémico, necrótico, y ante todo tenemos un hidrocele hemorrágico. El hidrocele ya no es clarito, el líquido no es cetrino claro, sino hemorrágico. Eso habla de que ha habido una gran isquemia, una gran necrosis, y generalmente estos testículos los tenemos que quitar porque se van a convertir en un factor isquémico. Es mejor quitarlo que dejarlo porque si no se va a atrofiar, va a quedar como riesgo para un tumor en la adolescencia o en la adultez, o va a quedar generando una respuesta inmunológica inflamatoria tipo IgG, IgM de anticuerpos. La isquemia produce factores radical libre, oxidación, respuesta inmunológica temprana y tardía, y ese testículo isquémico se convierte en un factor de anticuerpos contra el epitelio germinal del testículo contralateral. Entonces es mejor quitar un testículo, eso es isquémico, que si uno no lo quita va a pasar el dolor pero se va a atrofiar y que va a generar un riesgo a la fertilidad y un riesgo oncológico
y siempre va a ser una bomba de tiempo para el paciente. Entonces, estos testículos isquémicos no viales los terminan en orquiectomía. De ahí la importancia tan grande que tiene el diagnóstico en el servicio de urgencias del escroto agudo y la torsión testicular en nuestros pacientes, porque si nosotros hacemos un mal diagnóstico, nosotros confundimos una orquitis inflamatoria bacteriana, que son muy raras en los adolescentes. Confundimos una orquitis bacteriana o confundimos un golpe o confundimos con una torsión y dejamos pasar una torsión, como ha ocurrido muchas veces ha ocurrido. Los pacientes llegan a los pueblos, a los servicios de urgencia con este cuadro clínico y son manejados erróneamente como orquitis o epidimitis. Y se hace un diagnóstico muy rápido, muy poco profundo, muy peligroso, digámoslo. Dejar un adolescente, un niño con un escroto agudo como una orquiepidimitis, cuando se está perdiendo es tiempo, cuando ese paciente debe ser remitido, evaluado por urología, en algunos casos los valora cirugía pediátrica, pero usualmente los atiende urología, nosotros, y se va a perder un testículo que pudo ser viable si se lleva a una exploración quirúrgica. Ese tiempo es muy relativo, pero se considera que después de 6 horas de isquemia existe un riesgo ya grande, aunque usualmente con 6 horas de isquemia es reversible. Otros artículos hablan que después de 12 horas de isquemia el testículo prácticamente ya se pierde. En general es considerado las 12 horas, entre las 8 y las 12 horas, como el tiempo usual en el cual todavía pueda en un momento dado ese testículo ser recuperado. Y muchas veces nosotros entramos, uno abre ese hidrocele, apenas abre el escroto a explorar, encuentra la túnica distendida, la abre, la incide, e inmediatamente sale un líquido que, como le digo, y ojalá no sea hemorrágico, porque si es hemorrágico es de mal pronóstico funcional, un líquido cetrino importante, y uno encuentra el testículo en un proceso de líquido rotado, uno lo encuentra, lo ve rotado, como ven en las fotos, ve el cordón espermático enrollado, como si al paciente en el cuello le hubieran enrollado un lazo en el cuello isquémico, y inmediatamente uno moviliza el testículo, reduce la torsión, lo pone en una posición normal, espera, le coloca un poquito de agüita, lo lava, le da un tiempito de 5 o 10 minutos en el transoperatorio, uno ve cómo rápidamente el testículo de nuevo, casi inmediatamente a los 2 o 3 minutos ya el testículo está recuperando color y viabilidad. Lógicamente recibió una noxa, recibió un fenómeno isquémico, recibió una agresión, pero puede ser recuperable usualmente. Se sabe que la célula de Leydig, la célula de producción hormonal, es muy resistente a la isquemia. Puede durar la isquemia y usualmente esos testículos son muy resistentes desde el punto de vista hormonal, pero no desde el punto de vista fertilidad. La célula, el epitelio seminífero, el epitelio germinal, la fase espermatogénica, esa célula espermatogonia primaria es muy sensible a la isquemia y prácticamente se lesiona rápidamente después de 8 o 12 horas de isquemia no corregida. Entonces, es muy importante entonces en los servicios de urgencia. Yo siempre les he dicho, es preferible una exploración de 5, 15, media hora, minutos, una exploración quirúrgica, y equivocarse uno a favor, que no era una torsión testicular, sino una torsión del apéndice. ¿Qué es esa torsión del apéndice testicular pequeñita que ocurre en la parte superior de la cabeza del testículo? ¿Qué es lo que nos queda de las mujeres a los hombres? Es un resto embrionario que queda ahí, el apéndice testicular, que a veces es muy larguita y no sabemos por qué, o no se sabe, se inflama y da un escrotico agudo, digámoslo, un poquito de dolor. Uno hace lo que se llama el signo de la fresa, que usted le coloca una linternita al hidrocele, que no es tampoco tan grande como en la torsión, y ve un puntico morado negro allá adentro, que es lógicamente la apéndice testicular hemorrágica o necrótica porque hizo una torsioncita. Ese escroto agudo uno podría no explorarlo, podría manejarlo médicamente, pero a veces no es claro uno verlo, no siempre se tiene la ecografía,
y es mejor una exploración de 15 minutos, que encontró fue una torsión de apéndice, no era torsión testicular, o era una epidimitis o una orquitis viral, que es muy rara. Es preferible un escroto abierto y explorado que estar diciendo que los pacientes tienen orquitis, especialmente los pacientes adolescentes, porque puedes estar dejando de recuperar un testículo que es viable y llevando a un paciente a la pérdida testicular. Hace por ahí unos 2, 3 años hice una orquiectomía de un paciente de 12 años que había llegado a un centro de urgencias de una población y fue atendido por el médico con un escroto agudo y fue diagnosticado como una orquiepidimitis, ese pacientico de 12 años con el cuadro clínico clásico de una torsión. No fue remitido, se dejó, estuvo manejado 2 días, 3 días con antibióticos, con antiinflamatorios. Lógicamente el proceso necrótico se consolida y después ya deja en parte de doler. El niño fue dado de alta con antibióticos al segundo o tercer día y de nuevo regresó ese mismo día otra vez por recrudescencia del dolor y ya no había nada que hacer. Ese paciente, sin embargo, no lo remitieron, lo dejaron y lo siguieron. Un segundo error. Vuelven y lo internan y lo siguen manejando como una orquiepidimitis con antibióticos porque supuestamente le faltaba el antibiótico y lo manejan por 5 días más. Cuando el paciente lleva 8 días hospitalizado con un testículo que ya no dolía tanto, pero era duro, sensible, duro, y no mejoraba y seguía con cierto dolor, fue remitido al servicio de urología cuando ya realmente no hay nada que hacer. Ese testículo ya era un testículo torcido, isquémico, con necrosis, que finalmente lo tuvimos que llevar a orquiectomía. Es decir, se hicieron 2 diagnósticos equivocados y 2 manejos equivocados. Dolor agudo, escroto agudo en un niño, en un adolescente, hasta los 20, hasta los 25 años puede ser, pero más hasta en ese grupo poblacional de adolescentes, es una torsión testicular hasta que uno no demuestre lo contrario y debe ser evaluado por la especialidad. No siempre contamos con la ecografía inmediata o el Doppler. La ecografía Doppler le va a decir a uno del hidrocele, le va a decir la presencia posiblemente de la mala posición y la retracción del testículo hacia arriba. Va a haber de pronto mejoría al examen físico cuando uno eleva el testículo en las orquiepidimitis, el dolor pasa. Cuando hay una torsión, el dolor, a pesar de subir el testículo en reposo, no mejora. Y la ecografía puede ser diagnóstica, pero no siempre nosotros tenemos ecografía Doppler en los servicios de urgencias y fuera de eso no podemos esperar un fin de semana que llegue el radiólogo el lunes para que el paciente pierda su testículo. Bajo estas condiciones el diagnóstico, como les digo, es un diagnóstico muy clínico. La conducta básicamente es proceder a la exploración testicular y lógicamente a la detorsión del cordón, a la fijación, al drenaje del hidrocele y a hacer una apexia del testículo contralateral, hacer una apexia del testículo del lado contrario que tiene como objetivo revisar y fijar mejor de una vez y quitar el defecto en campana que pueda tener porque puede ocurrir en el año siguiente hasta en un 20% de los pacientes la posibilidad de tener una torsión testicular del lado contrario. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, ¿aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor. Ah, bueno. Bueno, seguimos. La otra patología sería la pseudotorsión o la torsión del hidátide. Como le digo, la torsión del hidátide da un dolorcito muy leve y es el pacientico que se levanta con cierto orquialgia, cierto dolorcito, pero no tiene náusea, no tiene un dolor tan agudo.
se levanta con un poquito de hidrocele y cuando uno le hace la transiluminación con la lamparita, observa el signo de la fresa, como una morita allá en la parte superior, observa como una bolita, como un nodulito rojito, que precisamente es la pendiente testicular. Si uno lo logra establecer con facilidad, pues no necesitaría una exploración, pero usualmente ante las dudas es mejor explorar el paciente. La tercera, esas fotos que ustedes tienen ahí, corresponde, creo que son mías, a un caso de, siguiente, sí, de una torsión testicular. Esa es la exploración, no sé, creo que sí es esa. Sí. Bueno, bueno, la otra patología que tiene, esa es el signo de la fresita. Ese es el signo. Entonces miren ustedes que la torsión no es del testículo, sino de la apéndice testicular. Lo que hace uno es quitarla, hacer un lavadito y cerrar, pero no tiene las implicaciones de riesgo que pueda tener la torsión no corregida, que es la pérdida del testículo. Exactamente. Bueno, me quiero referir a la orquiepidimitis. Es muy diferente entonces el escroto agudo por una orquiepidimitis. Es muy rara una orquiepidimitis en un joven de menos de 15 años. Eh, Lógicamente las orquiepidimitis en los adolescentes podrían estar asociadas a enfermedad de transmisión sexual, pero es muy rara verla. Yo siempre los invito a que el escroto agudo en un paciente de menos de 20 años sea considerado casi siempre como una torsión y es mejor explorarlo, a menos que usted tenga un ecografista muy bueno con un Doppler inmediato y le diga, no, mira, tranquilo que hay flujo, hay hipervascularidad, no hay mala posición, esto es más una orquiepidimitis que una torsión. Que uno tenga esa seguridad, el resto es mejor explorar. Las orquiepidimitis bacterianas por gérmenes de enfermedad de transmisión sexual o inespecíficas o ya bacterianas por gram negativos, son ya un escroto agudo, de pronto agudo, pero no tan agudo como la torsión, y representan la presencia de un dolor progresivo en la cabeza del epidídimo. Ustedes saben que el epidídimo es la estructura más vascular que tiene el testículo, es el área más oxigenada, y fuera de esa es el área de depósito donde llegan los espermatozoides a madurar, pero que están conectados por los conductos deferentes hasta los conductos eyaculadores y van a desembocar a el piso de la uretra prostática, de tal manera que las infecciones urinarias, los pacientes con sondas, los pacientes con fenómenos obstructivos para orinar, los pacientes con cálculos en vejiga, con sondas, con infecciones urinarias repetitivas, ese tipo de pacientes hacen un reflujo, digámoslo, utrículo prostático o conductos eyaculadores de la uretra y se meten por los deferentes la infección y va a dar a los testículos, específicamente al epidídimo. De tal manera que las epidimitis por gérmenes inespecíficos, la clamidia, el ureoplasma uralítico, el micoplasma hominis o infecciones testiculares y epidimarias ya por gram negativos como la E. coli, la Klebsiella, el enterococo, pero especialmente las infecciones por E. coli, pueden hacer que nuestros pacientes tengan orquitis y epidimitis de tipo bacteriano. Entre más joven el paciente, 20, 30 años con un escroto agudo, con una orquiepidimitis, ya pensar después de 25, 30 años en una torsión testicular es muy raro, es extremadamente raro, y ya el diagnóstico de orquitis y epidimitis sí tiene gran valor. Vamos a encontrar no tanto un hidrocele, ahí no va a haber un hidrocele muy agudo, entre otras cosas se me pasó decirles que el hidrocele en la torsión testicular ocurre por el cambio circulatorio. El primer cambio circulatorio que ocurre en la torsión testicular es el cambio linfático. La torsión genera un cambio linfático y ese cambio circulatorio linfático es lo que origina el hidrocele. Luego viene una alteración en la circulación, en el retorno venoso.
hasta ahí el líquido y es tolerable. Cuando ya viene finalmente el cambio final, que es el cambio arterial, vascular arterial, es donde viene el riesgo y la necrosis. Pero el hidrocele se forma por el primer cambio, el cambio vascular isquémico de la torsión a nivel linfático y venoso. El hidrocele ahí es grande. En las orquiepidimitis puede a veces no haber hidrocele, puede no haberlo. Lo que hay es un testículo caliente, tumefacto. Muchas son epidimitis y no orquitis, sino la cabeza del epidimo, que es la más vascular y recibe el aflujo bacteriano, muy hiperémica. Ella se concentra, se crece y ahí se origina el foco de infección. Entonces muchas veces uno el testículo, la gónada la toca bien, pero toca una cabeza grande, el testículo muy dolorosa, que el paciente prácticamente ni se deja palpar. Pero no hay un hidrocele tan agudo como en la torsión y estas cosas. Lógicamente puede haber fiebre. La piel escrotal no es distendida por líquido, sino tumefacta, con los signos clásicos de calor, rubor, generalmente asociados a una piel caliente como respuesta al calor y a la infección, el rubor, un testículo un poco indurado, doloroso. Generalmente no hay vómito ni náusea, puede haber esa infección urinaria asociada, entonces podemos tener un examen de orina alterado, no siempre, leucocituria, bacteriuria, puede no haberlo, sin que no quiera decir que no tenga una epidimitis, una orquitis, pero es un cuadro clínico diferente. En los adolescentes plantearíamos más el manejo con antiinflamatorios, con doxiciclina para clamidia o con una quinolona como el cipro, la norfloxacino o el uso de la gentamicina más un antiinflamatorio por 5 a 7 días. Muy importante que en la orquiepidimitis, hecho el diagnóstico, ojalá pudiéramos tomar un urocultivo, una orina, pero también muy importante pensar, como le digo, en la clamidia, cubrir los pacientes con doxiciclina o con ceftriaxona, ustedes en los servicios de urgencias o en la consulta, y siempre solicitarle al paciente por precaución una ecografía testicular. No sea necesariamente inmediata, pero su paciente debe volver al control a la consulta con una ecografía testicular, teniendo presente que los tumores testiculares en algunas ocasiones pueden manifestarse, aunque no es lo usual, como una masa un poquito dolorosa. El tumor testicular como tal no produce un escroto agudo tan frecuente. El tumor testicular genera un crecimiento, una masa a veces poco sensible, una sensación gravativa de peso, pero no genera el escroto agudo de la torsión ni la respuesta inflamatoria severa de la orquiepidimitis, pero sí genera una masa un poquito dolorosa y un poquito de sensación gravativa de peso. Hay que tener presente que muchos pacientes consultan a los servicios que tienen tumores testiculares, consultan que porque se golpearon. Y entonces uno les pregunta que cómo, dice, no, es que me golpeé el niño me dio una patada jugando, o lo fui a cargar y me pegó, o me pegué contra una mesa, y uno ve y el trauma fue muy imperceptible. Lo que pasa es que el paciente ya tiene el tumor y ese tumor se hace más lábil, más sensible a cualquier roce. Entonces el paciente dice, uy, me dolió, y consulta. Y va uno y le hace la ecografía y aprecia, como en las imágenes que ustedes ven ahí, algunas de las diapositivas, unas masas hipoecoicas o calcificadas intraparenquimatosas, no extra, como lo sería el epidimo, que es extratesticular, el anexo, sino intraparenquimatosa. Toda orquitis que ustedes traten como orquitis bacteriana, pero que ecográficamente ustedes vean o les informen efecto de masa irregular, más si esa masa es calcificada o con contenidos quísticos, intraparenquimatosa, mucho cuidado porque estamos casi siempre ante un tumor testicular. Esos tumores testiculares, cuando se necrosan o hacen hemorragia por necrosis, pueden doler, aunque como les digo, no es un escroto agudo como tal. Y uno diría, bueno, que de pronto el tumor testicular no entre entre los conceptos de escroto agudo, pero vale la pena como diagnóstico diferencial tenerlo para que ustedes lo tengan siempre presente. Esos tumores testiculares, la mayoría son tumores del tejido gonadal,
parenquimal, no del estroma y la célula de Leydig, que son muy raros y son benignos, sino del epitelio germinal. Por eso se llaman tumores de células germinales. De ellos están la variante seminomatosa y los no seminomatosos. De los seminomas tenemos el seminoma clásico, que afortunadamente es el más frecuente, el seminoma anaplásico y el espermatocítico. Y de las no seminomatosas o mixtas tenemos el embrionario, el yorsal o seno endodérmico, que es el más frecuente en niños, y el gran enemigo, que es el coriocarcinoma, que es un tumor, solo el 3% de los tumores testiculares del varón, pero que es un tumor altamente maligno, solo el 3% afortunadamente de los tumores, pero que tiene una capacidad de permeación vascular temprana, de las tasas de daño a los tejidos, de una serie de proteínas que corroen fácilmente los tejidos y permeabilizan rápidamente las estructuras vasculares arteriales, entonces pueden hacer metástasis muy rápidas, hematógenas a pulmón, al retroperitoneo, a las vísceras, al hígado, al pulmón, a los huesos, sin que haya una invasión linfática. Ustedes recuerdan que el tumor testicular por excelencia hace un compromiso linfático retroperitoneal, primero, antes de hacerlo arterial. Aquí el caso del corio, que generalmente son tumores pequeños, pero muy agresivos. Entonces, es muy importante que ustedes, dentro del diagnóstico diferencial del dolor testicular, en el escroto agudo o no tan agudo, pero el paciente que consulta por masa o algo de dolor, tengan presente no solo la orquiepidimitis, sino las masas testiculares tumorales. Y está bien que uno piense que el paciente tiene una orquiepidimitis bacteriana, es un hombre de 30 años con un dolor testicular, con disuria, con un testículo caliente, endurado, ha tenido sondas, no sondas, infecciones o no, pero hace su orquitis, lo manejen con gentamicina, con un poquito de diclofenaco, con ciprofloxacina. Si es un paciente más joven o tiene irritación uretral, pues preferimos una doxiciclina para manejo de clamidia o gérmenes inespecíficos. Pero ese paciente debe mejorar. Algunos se demoran para reblandecer el testículo una semana, 2 o 3, pero siempre, por favor, a los pacientes con orquiepidimitis, pídanles una ecografía testicular, no Doppler, sino una ecografía testicular normal de alta resolución para ver el epidimo, masas, que como le digo, no hayan masas calcificadas intraparenquimatosas, que cualquier masa intratesticular, casi el 95% de ellas son cáncer, seminomas o tumores embrionarios, y estamos tratando un cáncer testicular como una orquiepidimitis. Entonces yo los invito siempre a una muy buena semiología, a un muy buen examen físico, unos buenos laboratorios, un cuadrito hemático. Si hay una orquitis bacteriana, el cuadro hemático va a estar alterado, la proteína C reactiva alta, de pronto puede haber bacteriuria, leucocituria. Ayudarse mucho de eso y tener presente las patologías tal como se las he descrito. No sé si tengan alguna pregunta. Doctor, yo le quería preguntar, ¿será que me podría repetir, por favor, los tumores seminomatosos y los no seminomatosos, por favor? Sí, los tumores testiculares, en general los tumores del testículo, la gran línea, hablamos tumores de células germinales. Los tumores de células germinales son los que se forman en el epitelio germinal, en esa fase de espermatogénesis, espermatogonia, espermátide, ahí. Existen tumores de testículo que pueden formarse en la célula de Leydig, que son tumores de Leydig productores a veces hormonales, o tumores de la célula de Sertoli estromales, pero son rarísimos. Cuando uno habla en general de tumor testicular, son el 95% más de los tumores que se forman en esa fase espermática de espermatogonia, en una célula tutipotencial funcional, que puede generar a partir de la espermatogénesis cualquier línea intraembrionaria, extraembrionaria de tumores. Entonces, la línea de los tumores testiculares malignos puede ir por la línea intraembrionaria o la línea extraembrionaria. Entre esas líneas están los tumores de tipo seminomas. De esos seminomas, generalmente son
clásicos, anaplásicos o dermatocíticos. Los seminomas son la gran mayoría, afortunadamente, de los tumores testiculares, generalmente en pacientes entre 30 a 40 años de edad. Algunos pacientes de ellos tienen historia de atrofia por trauma, de parotiditis o pacientes ante todo con historia de criptorquidia, pacientes que han tenido criptorquidia y no fue corregida o fue descendida pero debe ser supervisada. Es decir, traen alguna noxa previa genética, algún factor estructural, embrionario, que genéticamente ya los viene predisponiendo al cáncer de testículo. Esos cánceres, como te digo, la gran mayoría son seminomas, pero existen también los no seminomatosos, que son menos frecuentes, menos de la mitad de los tumores. Digamos que el 70% de los tumores testiculares son seminomas, la gran mayoría de ellos clásicos, malignos, pero de comportamiento muy bueno, muy sensibles a la radiación. Y los otros sería el anaplásico y el espermatocítico, que son más raritos, pero la gran mayoría de los tumores testiculares afortunadamente son de la variante seminoma puro. Existen los no seminomatosos, que ya son tumores menos frecuentes y quizás más agresivos. De ellos existe el embrionario, el teratoma maduro con transformación maligna, el teratocarcinoma, el YOLSAC o tumor de seno endodérmico, que es el tumor testicular más frecuente en niños. Los tumores testiculares en los niños son raros, pero se presentan. El caso del YOLSAC o tumor de seno endodérmico es un tumor maligno, pero que generalmente en los niños no es agresivo y con la sola cirugía muchas veces tienes un tumor productor de alfa-fetoproteína por excelencia. Y tenemos el YOLSAC y tenemos los teratocarcinomas y el coriocarcinoma, que es quizá el 2-5% de todos los cánceres de testículo, pero que son muy agresivos por lo que te decía ahora, que son tumores pequeños, pero que tienen una gran capacidad de dañar tejidos anexos y producir una permeación y una invasión microvascular temprana, lo que permite que el tumor, sin crecer mucho, haga metástasis hematógenas muy rápidas, lo que lo convierte en un tumor de alta peligrosidad. Entonces, como te digo, generalmente son seminomas, de ellos el clásico, que es la mayoría, el anaplásico y el espermatocítico son menos frecuentes, y los otros son los no seminomas, que son entonces el embrionario, el teratoma maduro con transformación maligna, el teratoma inmaduro, el coriocarcinoma y el YOLSAC ya lo dijimos, y el YOLSAC y el coriocarcinoma. Esos serían en general los tumores testiculares. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Por mi parte no, doctor. Bueno, entonces yo los quiero invitar a ustedes. La conferencia que yo les doy pues es muy básica, están los conceptos básicos, pero los quiero invitar como siempre a la lectura. Yo les recomiendo mucho que lean de nuevo Escroto Agudo, lean Torsión Testicular, lean Torsión de Apéndice, lean las orquiepidimitis bacterianas, el manejo, lean un poquito sobre tumor testicular también. Pero ante todo yo los invito siempre a que elaboren una gran historia clínica. Nosotros no podemos en los servicios ponernos a esperar que el radiólogo llegue el lunes, o usted en su rural no puede ponerse a esperar a tratar el joven de 12 años que llegó como este, con una torsión clara, a manejarlo con diclofenaco y penicilina o cipro, hospitalizado, para que a los 3 días le dé alta otra vez igual y vuelva el niño y vuelve y lo hospitalice una semana, para la semana enviarlo con el testículo ya para que el urólogo prácticamente lo quite. Yo pienso que la torsión testicular no es difícil de diagnosticar y tener un precepto claro, y es que el escroto agudo en el adolescente es una urgencia urológica y debe ser revisada, valorada y rápidamente manejada, porque podemos tener la pérdida testicular y entre otras cosas con riesgos de
médico-legales de demandas, porque perder un joven un testículo de 12 años, pues la familia expone sus razones y muchas veces es uno de los motivos de demandas médico-legales. Algo que pudo ser corregido y que, como le digo, que generalmente en sus primeras 8 horas uno procede a la revisión, a la detorsión y a la fijación del testículo contralateral y la evolución es muy buena. Es muy raro que ese testículo se atrofie, pero ya de más de 12 horas sí, generalmente termina uno quitándolo. Doctor, entonces más o menos cuál es el lapso de tiempo en el cual sería un diagnóstico oportuno de la torsión testicular. 8 horas, máximo 12. ¿Sí? Es decir, tu pacientico te llega en la mañana a urgencias o en la tarde, pero generalmente los niños llegan es en las mañanas. Que amaneció con dolor, el frío de la noche, los sueños, el estímulo sexual, el ejercicio, algo. Generalmente llegan, uno ve eso, generalmente llegan es en las mañanas, hacia el mediodía, pero idealmente que no, y tratar de que ese paciente no pase de 12 horas, de las 12 horas. Aunque hemos tenido pacientes de 12 horas con testículos aún viables. Ahora eso también depende del grado de rotación, porque hay torsiones muy completas que uno los ve totalmente isquémicos enrollados y hay otras donde se tuerce como 1 o 2 nuditos, no más. Entonces no es tan severa, pero sigue siendo de riesgo. Pero en general 12 horas, doctor. Bueno, este es un tema muy bonito, muy bonito. Luego vamos a revisar masas inguinoescrotales, pues que realmente no es que nos cambie mucho la charla, porque pues básicamente de pronto en ese día voy a enfocarme un poquito más en el hidrocele, en el quiste espermático, en las orquitis. Vamos a hablar ese día un poco más de la orquitis bacteriana, el manejo, el diagnóstico, de los tumores de nuevo. Pero los invito mucho a que lean la patología inguinoescrotal. Vamos a hablar ese día del varicocele, de su importancia, de cuándo se opera, porque yo veo mucha falencia en la patología inguinoescrotal y uno ve mucho médico que todo el que llega con un dolor testicular le dice que tiene un varicocele. A todo el mundo se convirtió que, es que usted tiene varicocele, y le palpan el cordón y ni tiene venas de la, es que usted tiene varicocele. Usted va a tener varicocele, no, hay que leer y aprovechen los pacientes. Cuando ustedes roten en la rotación de urología con nosotros, van a poder revisar los pacientes, van a poder palpar, pero necesitamos un nivel de lectura adecuada. Me gustaría mucho que revisaran torsión, hay muchos libros, muchos artículos. Me gustaría mucho que revisaran orquiepidimitis. Es muy importante, revisen varicocele para que el día que hablemos tengan las preguntas pertinentes. Ustedes, con mucho gusto, estoy para apoyarlos y para resolverlas. Les mando un buen día, un abrazo muy grande a todos ustedes, los aprecio mucho, les agradezco mucho que me hayan escuchado y bueno, nos volvemos a ver entonces en la próxima clase. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Bueno, doctor. bueno, Luisa, Laura, Valentina, Caro, todos un abrazo. Espero pues que lean muy juiciosos. Un buen día y buen día para todos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.